porque la cristiana es una epopeya de la gente, del pueblo, que no solamente peleaba por un ideal religioso, sino por un ideal de libertad, porque la libertad religiosa es una de las principales libertades por las que el hombre ha luchado siempre, porque refleja su forma de ser, refleja su pensamiento, refleja su actitud ante la vida, refleja en lo que cree. Entonces, al involucrarse en este gran movimiento, ¿quién se involucra? ¿La Iglesia como institución? Pues realmente no. Los poderosos tampoco. Es la gente, como decimos, el pueblo realmente, sin utilizar esta palabra como se utiliza normalmente demagógicamente, sino realmente la gente, nuestros hermanos, los que se involucraron en este gran movimiento, con una pasión, pocas veces o nunca vistas antes en la historia de México, donde normalmente los movimientos fueron impulsados por caudillos que aparentemente tenían nobles ideales, pero en el fondo pues había muchas otras causas, normalmente políticas o ambiciones personales. En este caso es una etapa totalmente diferente, donde hay una lucha por un ideal. Y desde ese punto de vista yo creo que la cristiana debería de ser vista no como un aspecto religioso o ligado solamente a nuestra fe, sino como un testimonio ejemplar de cuando los mexicanos somos capaces de movernos más allá de nuestros propios intereses egoístas, sino movernos realmente por amor, y aquí en este caso por el principal de los amores, que es el amor a Jesucristo. La Iglesia Católica fue durante mucho tiempo, pese a muchas injusticias históricas que se han cometido contra ella. Tampoco vamos a negar que, pues como humanos, porque la Iglesia está compuesta también por personas que algunas veces son muy santas, pero otras veces pues también caen en los mismos pecados que caemos nosotros, pecados de adicción, pecados de mentira, pecados de otro tipo. Pero no por eso la institución ha dejado de ser una base en el desarrollo, no solamente espiritual, sino cultural de todo el mundo occidental. Porque durante mucho tiempo los gobiernos no estaban a cargo de muchísimas cosas de las que ahora estamos acostumbrados que lo hagan. Realmente la Iglesia, como dice ahí, no solamente se dedicaba a la enseñanza de la religión y al culto, sino que tenía hospitales, asilos, escuelas, universidades, llevaba el registro civil y hasta muchas veces llevar en la sociedad un cambio radical, donde Dios, que antes era público, por decirlo de alguna manera, estaba en todas las actividades de la vida, tanto civiles como religiosas, pues con la idea del laicismo pasa a ser una actividad meramente privada, según esa idea que se maneja. ¿Y qué empieza a suceder? Pues Dios, no es que Dios en sí mismo se empieza a alejar del mundo, pero el mundo sí se empieza a alejar de Dios con el manejo de estas nuevas ideas revolucionarias. Y entonces la moneda gira, y en un momento determinado el Estado no solamente se separa de la Iglesia, sino que empieza a haber una gran rivalidad, y el Estado empieza a sujetar a la Iglesia a sus propios intereses. Ahora tal vez lo vemos como algo muy común, porque llevamos muchísimos años con ese pensamiento, pero en esa época era algo totalmente diferente. Ahora, particularmente en México, los gobiernos, pues prácticamente desde después de la independencia, del derrocamiento de Iturbide, empezó con una labor de distanciamiento que cada vez se hizo más grande con respecto a la Iglesia, y llegamos a una etapa como las leyes de reforma, donde ya realmente pues hay un ataque directo a todo lo que es la Iglesia, su labor, su organización. Y esto, después de muchas vicisitudes de las famosas guerras entre liberales y conservadores,
Viene después el famoso Porfiriato, que estuvo quizás un poco menos agresivo, pero tampoco es como se piensa que hubo una alianza entre el Porfiriato y la Iglesia. Llega la revolución, y la revolución redacta la famosa Constitución de 1917, que muchas veces nosotros hemos visto realmente como el pensamiento y deseo de todo el pueblo mexicano, que es muy debatible porque ni siquiera todos los grupos revolucionarios estuvieron incluidos en la redacción de la misma. Simplemente los infantes constitucionalistas, algunos obregonistas y lo que se creaba entonces como parte del socialismo, la Casa del Obrero Mundial, estuvieron en la redacción de la misma. Todos los demás estuvieron absolutamente excluidos. Desde luego, el pensamiento de la gente que era religiosa en su mayoría, pues no solamente no fue tomado en cuenta, sino fue ni siquiera excluido, sino en un momento determinado agredido. En varios artículos, y en algunos vemos, por ejemplo, en el 3, se restringía la libertad de enseñanza. Se ataca la libertad individual, desprotegía el estado de vida, es decir, por ejemplo, se prohíben los votos monásticos, las órdenes religiosas. Se viola el derecho de la Iglesia a poseer lo necesario para cumplir su misión. Nosotros sabemos que todas las sociedades, independientemente de cualquiera que sea su finalidad, pues necesitan de medios, ¿no? Aquí necesitamos tener este templo, necesitamos tener los servicios, necesitamos la iglesia, los asilos, los hospitales donde da la caridad, en fin, muchísimas labores, ¿no? Y sobre todo el de la enseñanza, que era la base vital para mantener la fe. Cuando en la escuela no se le da continuidad a lo que vivimos en las familias, lógicamente empieza a haber pues, un choque y una confusión. Y cuando cada vez los padres intervienen menos y el Estado interviene más, pues el Estado acaba por ser el gran educador. Un educador con muchísimos problemas en el orden moral y sobre todo en el orden religioso. Lógicamente, la Iglesia pues trata de defenderse, pero no es escuchar en absoluto. Pero hay una cosa muy importante. Nosotros hoy tal vez estamos acostumbrados a ver que los laicos, todos los que estamos aquí sentados, pues tenemos como mayor participación, cada vez hay mayor participación en la labor de la Iglesia, en la catequización, en la evangelización, en el auxilio a los necesitados. Pero durante mucho tiempo, pues realmente los laicos oraban, iban a misa, prácticamente terminaba su misión. Pero el Papa León XIII, cuando empezaba ya la cuestión del socialismo, muy preocupado por ello, empezó a hablar de la responsabilidad social de los fieles. Y es que si nos damos cuenta, el mandamiento que dio Jesús, de amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, no hay forma de aplicarlo si no es a nivel social. Digo, la primera forma de hacerlo es en la familia, pero realmente hay que llevarlo a la escala social para que las grandes mayorías puedan beneficiarse de la caridad cristiana. Recordemos cómo en los primeros tiempos la comunidad cristiana se distinguía realmente por salir a buscar a los demás, y entre ellos se apoyaban de una manera que nosotros hemos olvidado en gran parte, ¿no? Y el Papa León XIII dio una encíclica que se llamó La Rerum Novarum, donde hablaba de la responsabilidad de los laicos en la cuestión social, en la cuestión política, de los empresarios, de la justicia para los obreros. Y en México fue uno de los países donde más se empezó a trabajar sobre esas cuestiones. Los católicos empezaron a reaccionar muy positivamente. Y para ello empezaron a crear instituciones en diferentes épocas, ¿no? Pero esta vez un poquito más allá. Total, después de que pasa la revolución, tenemos que ir un poco rápido, porque no hay mucho tiempo. Ya llegan a la presidencia Carranza, que sabemos que es asesinado después por Obregón. Después llega Obregón,
Lógicamente ninguno de los dos es proclive para la iglesia, sino más bien es contra la iglesia, pero llevan una política más o menos de conciliación, de te aprieto, pero no te ahorco, no te mato, ¿no? Pero una vez pasada esta situación, llega a la presidencia el general Plutarco Elías Calles de Sonora y empieza a tomar una gran fuerza un movimiento obrero encabezado por un líder que se llamaba Luis Morones. Fue el que creó los primeros grandes sindicatos aquí en la República Mexicana y era de tendencia absolutamente socialista y por lo tanto enemigo de la iglesia. Entonces juntan estos dos personajes más otros más y viene un cambio muy diferente. Calles pretendía hacer que el Estado prácticamente absorbiera no solamente las cuestiones prácticas, ¿no? Te pago, te cobro impuestos y te doy servicios, ¿no? Sino realmente es la época de los absolutismos del Estado, donde prácticamente el Estado te dice lo que tienes que pensar, cómo tienes que vivir, cómo tiene que ser la familia, etc. Y entre paréntesis, pues creo que estamos volviendo a cosas muy parecidas, lo cual es muy importante, lo digo porque esta época refleja muchísimo de lo que puede suceder ahora y de lo que nos invita a proyectarnos en el presente. La historia de la cristiana no es una historia muerta y los ejemplos de estos santos no son ejemplos de alguien que es una estatua y fue un personaje del pasado. Realmente su mensaje es tan vivo que nos lleva a una reflexión muy personal de lo que tenemos que hacer hoy y de lo que tenemos que transmitir sobre todo a los jóvenes, donde tienen que actuar, no solamente rezar. La vida espiritual es la base de la acción. Una acción sin vida espiritual está destinada al fracaso, pero una espiritualidad sin acción también está destinada al fracaso porque no cumple con su principal misión de caridad, que es llevar la verdad a los demás. Entonces, expide Calles una ley el 21 de junio de 1928. Esta ley tenía algunas cosas como ningún extranjero podrá ejercer el ministerio sacerdotal. En México había muchos sacerdotes de otros países que apoyaban muchísimo la labor de evangelización. Con esto prácticamente se daba un golpe mortal a eso, ¿verdad? Algunas cosas que aparentemente no eran tan importantes, pero que sí se van reflejando. Por ejemplo, los sacerdotes no podían salir a la calle con su traje distintivo sacerdotal, ni sotana, ni de cuello, ni nada que pudiera identificarlos, como si eso fuera una ofensa, como si eso realmente fuera una inmoralidad. ¿Cuál es el objetivo de Calles con esto? Ir quitando la presencia de la iglesia en todos sus aspectos entre la sociedad. Porque cuando tú ves caminar a los sacerdotes en la calle, vestidos sacerdotes, los identificas, pues enseguida relacionas iglesia, relacionas religión, etc., ¿no? Cuando estos pequeños símbolos o grandes símbolos se va perdiendo la religiosidad, se va perdiendo la esencia del cristianismo en la sociedad. Se reitera que quedan prohibidos los votos religiosos, que se meten hasta con la conciencia. Se disuelven las órdenes religiosas, o sea, es todo lo que son los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, las órdenes de monjas, etcétera, ¿no? Porque según ellos, ese era un fanatismo y una esclavitud de la conciencia. Entonces el Estado se mete a legislar sobre cosas que ya son de lo más íntimo de la persona. También cierran seminarios, asilos, colegios, conventos, casas curales. Y todo esto somete además a la iglesia a que todos los actos de culto tenían que ser dentro de los templos, no se podía hacer una profesión como la que hicimos ahorita en este momento, cuando en aquel tiempo realmente era muy común que en las pruebas de Corpus y muchas otras cosas la gente salía a las calles a manifestar su fe. Y adicionalmente, el gobierno tenía derecho a supervisar todas las actividades de la iglesia, ya fueran
misas, bautizos, lo que fuera, considerando que cualquier mención que se hiciera acerca de las cuestiones políticas tenía penas de cárcel hasta de unos 5 años y hasta más. Y lógicamente, pues eso estaba sujeto al criterio del funcionario que fuera, que podía interpretar cualquier palabra que dijera un sacerdote y considerar que se estaba metiendo en política. Sabemos que la moral, pues lógicamente, tiene acción social, y la acción social pues, está ligada muchas veces a la política, ¿no? De tal manera que si hay una, como ahorita, ¿no? Si hay una ley que favorece el aborto y se va contra el aborto, pues era una intromisión política y entonces era motivo de persecución y de cárcel. Todo esto que desembocó en un gran conflicto. La gente empezó a realmente a tomar muy en serio este tipo de agresiones. Y hubo personas que empezaron a pensar que la única forma de defenderse era, pues, con una acción militar. Recordemos además que era otra época. Recordemos que venían de una revolución y de época donde realmente pues, las soluciones armadas eran lo más común. Entonces, la gente empezaba a manejar este tipo de cuestiones, pero las asociaciones católicas que se fundaron, que eran básicamente la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, fundada por un padre jesuita belga, que lo que intentaba es que la juventud se involucrara realmente en las acciones civiles, sociales y políticas del país para que mejorara la justicia. Después, en Guadalajara, un gran beato también, el licenciado Anacleto González Flores, fundó la Unión Popular. La Unión Popular era una asociación donde participaban todos, o sea, jóvenes, profesionistas, obreros, campesinos, padres de familia, gente muy culta, gente que no sabía ni leer ni escribir, etc. Y lo único que se pretendía realmente que se involucraran también en el conocimiento de las necesidades de México, que manifestaran sus opciones y que salieran a manifestarse y tomaran algunas acciones. Todo esto se trataba de hacer mediante la vía pacífica. Inclusive llegó un momento en el que los obispos, dada la gravedad del asunto, pues solicitaron una entrevista con el presidente Calles. Bueno, la entrevista desde luego fue inútil. El presidente Calles era un tipo muy inteligente, que se hizo algunas cosas del orden civil importantes, pero con un odio incomprensible hacia la Iglesia Católica. Y estaba decidido a destruirla. Saben por ahí, inclusive que alguna vez tuvo una entrevista con un francés, con un periodista francés, y decía que él estaba convencido que en 52 semanas la fe había desaparecido de México una vez que se hubieran aplicado sus leyes. Los obispos fueron a hablar con el presidente, se portaron, pues creo que demasiado corteses, prácticamente lo alabaron, le dijeron que, hombre, que era un hombre excelente, que su gobierno tenía muchos logros, y que la iglesia estaba para colaborar, y que, por favor, dado eso, pues, ganan las leyes, ¿no? Calles, con una absoluta soberbia, como era de esperarse, pues les dijo las siguientes palabras prácticamente: miren, señores, yo no estoy dispuesto a cambiar ni una coma de mi política, de tal manera que a ustedes no les quedan más que 2 caminos: o las cámaras, o sea, el Congreso, o las armas. Calles era un político que estaba segurísimo que el pueblo católico era un pueblo desorganizado, un pueblo sin iniciativa y que jamás tendrían el valor de levantarse en armas. Bajo esta mentalidad, pues mandó a los obispos, como diríamos corrientemente, por un tubo, y
evitar cosas mayores. Hicieron una colecta y 2 millones de firmas solicitando que se modificaran las leyes, que era muchísimo en esa época. México andaría, todo el país de México andaría alrededor de 15 millones de habitantes, incluyendo ancianos, niños, etc. Entonces imagínense lo que es recolectar 2 millones de firmas. Si hoy en día es muy difícil hacerlo, imaginémonos en aquella época. Entonces, los diputados, arguyendo algunas de esas cuestiones legaloides que ya sabemos que son muy buenas cuando quieren, dijeron que no eran válidas las firmas y por lo tanto las tiraron a la basura. Eso, pues creo ya un enorme malestar. ¿Qué pasó entonces? Vino la suspensión de cultos. Imagínense la gravedad del asunto. Los obispos dijeron que no se podía seguir trabajando la iglesia bajo las leyes de calles y que por lo tanto cerrarían los cultos, es decir, las iglesias. O sea que desde la llegada de los misioneros hasta ese año de 1926 sería la primera vez donde no hubiera misas, no hubiera sacramentos, no hubiera oración en las iglesias. ¿Se imaginan el impacto en la gente cuando era una sociedad realmente mucho más católica que la que tenemos actualmente? Para la gente fue una agresión brutal. Y entonces en un momento determinado se formaron enormes filas, enormes colas de la gente que quería casarse, que quería bautizar a sus hijos, que quería la confirmación, que quería, pues en fin, los sacramentos, ¿no? Pues ese día se cierran las iglesias y entonces calles pues toman algunas medidas en que se controlaran los templos, etc. Y realmente pues la gente ya no estaba dispuesta a soportar eso. La gente había orado, había trabajado, había hecho boicots, había hecho muchas cosas pacíficas que no habían dado resultado. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba, porque en realidad el gobierno no lo esperaba, la iglesia no lo esperaba, la sociedad no lo esperaba, y los mismos que se levantaron en armas tampoco lo esperaban, porque pues jamás habían pensado que en un momento determinado empezaron a haber toda una serie de levantamientos pequeños por diferentes lugares, pero que se empezaron a generalizar pues de una manera muy rápida. La historia de la guerra cristera pues está, bueno, ya se ha empezado a documentar. Aquí Antonio es un super experto en el tema, aunque ahora le va a hablar de Joselito. Pero realmente ha sido algo que estuvo tan secundado por tantos años, que había muchísimos testimonios, muchísimos libros, pero como personales, ¿no? Lo que yo viví, lo que me dijo mi abuelito, lo que me dijo el tío, lo que yo alcancé a recopilar, etc. Y hasta muchos años después se ha empezado realmente a trabajar en conocer más del tema, ¿no? Es un tema interesantísimo, donde la gente se lanza a luchar contra un ejército que lo superaba en todo, lo superaba en disciplina, lo superaba en conocimiento, lo superaba en armamento, lo superaba en todo, excepto en una cosa, en valor, en fe y en la confianza en la providencia. Y el ejército, Calles en lo personal, jamás contó con eso, con esa situación, ¿no? Entonces, la verdad es que la cristiana requiere realmente mucho tiempo, requiere un análisis muy profundo, pero sí es una gesta heroica, porque la gente realmente, pues con algunas excepciones como debe haber habido, como hay en todas las cosas, ¿no? Pero realmente es gente que se lanzó a arriesgar su vida, sus bienes, sus familias, nada más por la cuestión de que se mantuviera la fe. Porque cuando suspendieron los cultos, la gente pensó, bueno, hagamos los cultos privados en las casas, etc., ¿no? Pero Calles respondió con leyes también prohibiendo los cultos privados. Entonces eso fue lo que ya fue la gota que derramó el vaso, y entonces se empezó a generalizar la batalla. Esto es a grandes pasos, un poquito rápido, pero había una Liga Nacional de la Defensa Religiosa que trataba de coordinar la cuestión armada. Realmente no estaba capacitada para ello, pero tuvo una idea, que fue contratar a un general Gorosquieta, un militar de
muchos textos dicen que realmente no era cristiano, que era agnóstico, que era masón. Aquí el doctor Antonio tiene algunos documentos que piensan que sí tenía, pues por lo menos fe, ¿verdad? Un tipo de fe en Cristo, fe en Dios. Pero lo que sí es un hecho es que el general Gorostienra fue contratado, llegó en ese sentido, pero poco a poco se fue involucrando. Era un general con una gran personalidad de tal manera que ejercía mucha atracción sobre los propios combatientes. Pero yo creo que los combatientes también ejercieron muchísimo influjo sobre él, porque realmente vio que no eran mercenarios como los que muchas veces, con los que muchos soldados profesionales, con los que muchas veces trabajó, sino era la gente que simplemente hacía gana de un heroísmo que no sabía de dónde salía, de dónde lo habían sacado, de un valor verdaderamente extraordinario, y se lanzaban a la batalla. Y poco a poco, por increíble que parezca, empezaban a tener victorias sobre el ejército federal. El ejército pues tuvo que echar mano prácticamente de todo lo que tenía, de los hombres, de la caballería, hasta ahí de que los pocos aviones que se tenían, etc., en una guerra descomunal. El general Gorostienra se convirtió en un maestro de lo que diríamos que es la guerra de guerrillas, y llegó a ser muchísimo, de tal manera que inclusive pues, los gobiernos de Estados Unidos empezó a tener como preocupación, ¿verdad? No porque le importaban a los mexicanos, nunca nos importaba a los mexicanos, le importaban sus propios intereses, y la estabilidad no era precisamente algo que lo tuviera contento, porque pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, ¿no? Se involucró también, lógicamente, pues, el Vaticano, muchas instituciones del extranjero, pero sobre todo fue una labor grandiosa del pueblo mexicano. No es que todo el ejército mexicano estuviera al mando de general Gorostienra, porque había muchos grupos también muy grandes, pero realmente ya la situación era muy difícil para el gobierno. Y hasta el mismo Cádiz tuvo que empezarse a preocupar, porque había una cosa bien importante. La gente en general protegía a los cristeros, de tal manera que cuando el ejército llegaba a interrogar, pues nadie sabía nada. Y aunque muchas veces arriesgaban su vida y llegaban a perder, pues se mantenían firmes. Por eso les digo que fue realmente heroico, porque hagan de cuenta que pues eran sus hijos, sus hermanos, sus padres, los que se iban a la batalla, ¿no? Y con pues mucho riesgo, con muchísimas posibilidades de perder la vida, pero todos con esos cantos tan entusiastas de Viva Cristo Rey, etcétera, el rezo del rosario, el de comentarse realmente a la Santísima Virgen, es lo que les daba ese valor extraordinario. Y hubo muchísimas gentes involucradas también en la ciudad que apoyaron con muchas cosas, pero realmente básicamente pues fue la gente del campo la que sacó adelante esta gran batalla de la cristiandad. Por otro lado, pues la iglesia también estaba preocupada en el sentido de que ya por tanto tiempo sin culto, pues sí había también un cierto despegue de la fe, ¿no? Y hubo muchas corrientes de cómo llegar a una solución, pero hubo dos obispos que en un momento determinado, hubo algunos obispos, también hubo diferencias entre los obispos. Hubo muchos obispos, la mayor parte de los obispos, la verdad, que nunca apoyaron propiamente la guerra cristera. Algunos anduvieron en el exilio, otros pues fueron expulsados, algunos otros anduvieron en las montañas, si bien no participando en la guerra, pero pues sí dando auxilios espirituales a la gente. Por la cuestión de los llamados arreglos, que es lo que puso fin a la guerra cristera, es una de las cuestiones más polémicas que hay en la historia. Algunos los alaban, otros no tienen un criterio muy firme, y muchísimos dicen que realmente fueron terribles para la iglesia, que es lo que me parece también. Básicamente, dos obispos fueron los que, con apoyo
Estados Unidos y algunos contactos con el Vaticano llegaron a un arreglo con el nuevo presidente que era Cortesí. La gente pudiera pensar, bueno, pues como ya se fue Calles, la cosa pudo haber mejorado, pero resulta ser que el señor Cortesí era pues igual, más fanático. Entonces los obispos se reúnen con él, le dicen que derogue las leyes, que es lo que el Papa está pidiendo. Él dice que no, pero que ya va a tratar de que no habrá más persecuciones, pero que reanude los cultos, pero con las leyes tales y como están. Y una conclusión que yo tomé que me parece pues más o menos exacta sobre lo que se dio, dice: los cristeros nunca fueron consultados siquiera en el marco de los arreglos, tampoco lo fueron los obispos, sin embargo los combatientes entregaron las armas. Muchos de ellos tuvieron la impresión de haber sido traicionados y humillados por la misma iglesia por lo que habían luchado. La Liga de la Defensa Religiosa vio que se les iba de las manos la posibilidad de conquistar el poder y se sometió aparentemente, pero algunos de sus miembros no dejaron de atacar amargamente a los obispos de los arreglos, si arreglos pueden llamarse. En los meses y años sucesivos, el gobierno en los distintos niveles y los caciques locales iniciaron una cacería sangrienta de los combatientes, sobre todo de jefes cristeros. Algunos han calculado que fueron asesinados unos 5.000. El gobierno no cumplió ni con su deber ni con su palabra de acatar y acabar con la persecución. Al parecer realmente no hubo ningún documento que se hubiera firmado, y en los años 30 regresaron a la represión y vino una segunda cristiana. Los despojos y los ataques, pero la iglesia fue muy clara: por ningún motivo estaba permitido levantarse nuevamente en armas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los obispos abrieron los cultos, pues la mayor parte de la gente dijo, pues por lo menos ya cumplimos con nuestro cometido, porque al final de cuentas Jesús ha regresado, está presente en la iglesia, nuevamente hay misas, sacramentos, etc. Ellos, como gente sencilla, pues realmente vieron que se había obtenido un logro, ¿no? Pero realmente en el fondo, pues no se había obtenido prácticamente nada, porque se ignoraron los cultos bajo la amenaza de la misma aplicación de las leyes. Pero la gesta fue heroica, la gesta fue grandiosa. Les digo, tuvo que participar prácticamente todo el ejército y se tuvo que llegar a unos arreglos que yo creo que se desaprovechó la oportunidad para que hubiese logrado más libertad. Mi conclusión es que esta guerra fue también el marco para que los mexicanos sacaran lo mejor de sí y para que hubiera muchísimos santos que han venido siendo reconocidos a partir de que el Papa Juan Pablo II vino a México y empezó a urgir que muchísimos casos que se habían estudiado de mártires de la cristiana se siguiera con ellos adelante. Y ahora tenemos realmente un número elevadísimo, 50 y tantos, me parece, entre mártires y beatos, más muchísimos anónimos, héroes anónimos, que son tanto de la patria como de la fe. Por lo tanto, yo creo que nuestro corazón debería siempre vibrar de emoción y deberíamos todos de buscar estudiar más a fondo esta grandiosa época que nos dejó grandísimos mártires, como por ejemplo San Joselito y otros muchos más que valdría la pena poco a poco ir estudiando. Entonces, lo que voy a decir de forma muy breve, ojalá yo les haya podido dejar algo de lo grandioso que fue esta época y de lo grande que podemos ser los mexicanos cuando realmente nos proponemos movernos y sacrificarnos en base a ideales y no en base a propios intereses. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Jorge su intervención. Ahora está con nosotros el licenciado Antonio Aguilar, que es licenciado en Historia en Acatlán, tiene la maestría en Historia de México en la UNAM y cuenta con 27 años en el Archivo Histórico Militar como investigador. Le damos la bienvenida. Pónganse de pie para que no se me duerman. Cansen arriba del techo. Bueno, ok. Quédense, por favor. Bueno, muy buenas noches. Vamos a hablar, a ampliar un poquito lo que nos dijo
acercó aquí nuestro hermano. Así que en la cristiana fue un gran movimiento de todo el pueblo mexicano, pero básicamente es del occidente del país. Podemos decir que en un principio, desde fines de 1927, de 26 prácticamente, el país se levantó en armas en contra de esta famosa ley Calles. ¿Por qué? Porque simplemente trataba de prohibir, trataba de restarle fuerza a la Iglesia Católica, crea una Iglesia Católica mexicana, impone a un patriarca, así que en esta iglesia, sobre todo para evitar que él creía que era una fuga de capitales, precisamente al Vaticano, y para forzar a la Iglesia Católica a que se levantara en armas. En todos los estados obligan a los sacerdotes a casarse. Entonces le exige en todos los estados que por cada 10,000 o 15,000 habitantes hubiera un solo sacerdote, que ese sacerdote fuera casado y que aparte tuviera que reportarle todo al estado. Entonces, lógicamente, ante esta situación, la iglesia estalla y así que muchos sacerdotes se van al campo, se van a luchar, organizan grupos, se organiza la Liga Nacional de Defensa de la Religión Católica, se organiza la ACJM, que es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, y precisamente José Sánchez del Río era hijo de un matrimonio muy católico. Precisamente él nació en Zaguayo el 28 de marzo de 1913. Sus padres eran gente muy católica de la zona noroeste del estado de Michoacán, donde se encuentra es un triángulo bastante católico, que es Cotija, Zaguayo y Zamora. Entonces nace en esta zona y lógicamente sus padres lo educan de tal forma que le enseñan la fe desde pequeño. Él así que bautizado, confirmado, y resulta que el padrino de su primera comunión fue el que finalmente lo manda a asesinar, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, él fue el hijo menor de seis de la familia. Todos sus hijos eran muy católicos, incluso él nace en un año muy álgido para nuestra historia. Es cuando surge la decena trágica, cuando se da la revolución constitucionalista, se da un golpe de Estado en contra de Madero, que él en cierta manera apoyaba a los católicos. Entonces llega Carranza al poder, se da el movimiento constitucionalista, la famosa Constitución del 17, que busca quitarle todas las prerrogativas a la iglesia, y que desgraciadamente hasta la fecha esa Constitución sigue prevaleciendo. Bueno, entonces en este marco es precisamente cuando surge esta guerra cristera, y sus hermanos de Joselito, Macario, Guillermo, se van a la cristiada. Como eran mucho más grandes, sus padres les permiten irse a la cristiada, irse con los cristeros, y Joselito desde un principio les pide a sus padres, sobre todo a su mamá, que le permita ir con sus hermanos. Como era muy pequeño, entonces no le permiten irse allá al monte a pasar frío, a pasar hambre, a tener muchos problemas, sobre todo de salud. Él tenía muchos problemas. Él iba muy constantemente a Guadalajara a que precisamente lo revisaran los médicos, y en Guadalajara se entera de que hay este movimiento precisamente en el occidente del país. Entonces conoce aquí los problemas por los que pasa la iglesia, se entera del asesinato del padre Pro, de una serie de mártires, y entonces él le insiste mucho a su papá, sobre todo a su mamá, que le permitan
irse con los cristeros. Entonces no le permiten irse y él así que sigue diciéndole, hay una frase muy común, dice: madre, dice, ahora que es tan fácil ganarse el cielo, permíteme irme al campo, permíteme irme con los cristeros para luchar con ellos, para luchar precisamente porque los sacerdotes puedan estar en las calles, porque las iglesias estén abiertas. Él no comprendía el por qué la gente, los cristianos, eran perseguidos. Era mucho más delito ser cristiano, ser católico, que ser un asesino. Entonces, él siempre lucha precisamente por esos ideales, porque la iglesia recobre así que los privilegios que tenía durante todo el siglo XIX y durante el porfiriano. Entonces, tratando de irse con los cristeros, así que le pide incluso a algunos de los líderes cristeros de la zona que le permitan irse, pero al enterarse de que era muy joven, entonces lo rechazan automáticamente porque le dicen que no sirve para la lucha. Entonces, finalmente, convence a sus papás con todo el dolor de su corazón, le permiten irse así que a la sierra. Se va con otro compañero ahí de Puebla y de Zaguayo, y bueno, Trinidad. Se van, así que se entrevistan con el líder ahí de la zona, Tranquilino Sánchez, y Tranquilino Mendoza Sánchez, le dice que no, o sea, que por ser muy pequeño no lo va a admitir. Entonces, y después de tantas cosas, bueno, le dicen: bueno, ¿sabes qué? Bueno, te puedes quedar, pero para que hagas propaganda, para que hagas el café, para que atiendas al resto de la gente, ¿no? Entonces, él acepta precisamente con estas condiciones, y sin embargo se gana muy fácil, muy rápido se gana a sus compañeros, porque era una persona muy alegre, a pesar de que lo mandaban muy temprano por la leña, por el agua, que le servía el café, que así lo aceptan de mochilero. Mochilero en ese entonces eran los que prácticamente estaban como ordenanzas. Dentro del ejército se les llama ordenanzas a la gente que está de servicio, la que hace los servicios para el resto del batallón, de la unidad. Entonces, aquí presente el siguiente, por favor. Entonces, él se une a este grupo de cristeros, está durante varios meses, y en una de las acciones de guerra en las que así que se lo lleva precisamente como ayudante, él funge como ayudante de un general cristero, Luis Morfín, y precisamente para apoyarlo, para protegerlo, se lo lleva como su ayudante y lo designa precisamente abanderado. Entonces, como dijo ya muy acertadamente nuestro hermano, los cristeros no tenían una preparación militar, no tenían adiestramiento, así que no llevaban todas las de perder. Entonces, en una de esas se encuentran con tropas, tienen que enfrentarse a ellos, y el líder, precisamente Tranquilino Mendoza, pues les dice a toda su gente que huyan, que se vayan y que posteriormente se reorganicen. Estaba en eso cuando la metralla mata a su caballo, así que cae. Joselito, que ve precisamente que su comandante está, así que está en peligro, entonces se baja del caballo, le ofrece, le dice: ¿sabe qué, comandante? Tenga mi caballo, usted es más importante, usted sirve más que yo. Y él, viendo que era un pequeño, ¿qué es lo que le dice? No, dice: tú corre, vete. Sin embargo, Joselito es de los pocos que se quedan, y es el que finalmente le da el caballo, sale
sale huyendo el comandante Tranquilino, el general Tranquilino, y Joselito toma un fusil únicamente para poder, así que, ahuyentar a los federales para que no tomen prisionero al general. Entonces, los federales finalmente llegan a la zona donde estaban los cristeros y únicamente encuentran a 2 jovencitos. Entonces, encuentran a Joselito, José Sánchez del Río, y a otro que se llamaba Lorenzo. Resulta que el militar dice, ¿cómo es posible que nos enfrentemos, que nos estén derrotando constantemente estos cristeros, que son unos jovencitos, que no tienen adiestramiento, que no tienen ninguna base? Entonces los tratan de convencer de que se unan a los cristeros, de que ellos se unan a los federales, y les prometen mandarlos al colegio militar, darles adiestramiento, y sin embargo Joselito, que tenía la fe bien puesta, les dice: yo soy cristero hasta la muerte. Y precisamente incluso hay una canción que le gustaba cantar estando en el campamento, que dice: al cielo quiero ir. Entonces Joselito precisamente era una persona con tanta fe que desde que ingresa precisamente a los cristeros, con los cristeros, él tenía ya el objetivo bien puesto: estar precisamente con Dios y luchar por su iglesia, por la iglesia católica, por la libertad precisamente de los sacerdotes y de esa institución tan importante para nosotros, precisamente que lucha por la salvación de las almas de todos nosotros, que es la iglesia católica. La siguiente. Bueno, finalmente Joselito es apresado, y los federales preparan el fusilamiento, porque el castigo para todos aquellos rebeldes en esta época era el fusilamiento o la muerte. Si ustedes han visto en muchas fotografías, ahí en los postes, en los árboles, los federales, y básicamente un grupo que era muy sanguinario, que no eran militares, sino que eran agraristas, eran campesinos que estaban al mando de Saturnino Cedillo, y estos agraristas así que se fueron a luchar con el ejército en contra de los cristeros, con la promesa de que les iban a dar tierras después de la cristiana, después de la guerra. Entonces eran bastante sanguinarios, cuando incluso les pagaban por cada cristero que mataban. Entonces, no sé si ustedes han visto fotografías donde hay un agrarista con una cabeza de un cristero, con cabezas de cristeros. Es lo que hacían. O sea, el objetivo era matarlos, ya sea fusilarlos o colgarlos. Entonces preparan el pelotón de fusilamiento, intentan ahora sí que asustar a estos 2 jovencitos, y finalmente el comandante decide perdonarlos a cambio de que se vayan presos a la ciudad de Cotija, al pueblo de Cotija. Se van a Cotija, ahí en Cotija su papá, su mamá de Joselito se enteran de que está prisionero, entonces tratan de verlo, no les permiten. Posteriormente, precisamente, aquí es donde escribe una carta a su mamá, diciéndole que él sabe perfectamente que lo van a matar, y que así que se está ganando el cielo, que él ya con sus acciones ya se ganó el cielo, y va a estar muy pronto con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, aquí hay muchos autores que dicen: bueno, es que esto no pudo ser posible, ¿de dónde pudo sacar papel y un lápiz para escribir?
aquí es importante mencionar que la familia de Joselito, de José Sánchez del Río, era una familia muy prominente en la zona y lógicamente los conocían perfectamente. Entonces le pide un papel y lápiz a su carcelero, empieza a escribirle la carta a su mamá y ya al día siguiente se lo llevan hacia Zaguayo, y por el camino, precisamente cuando pasa por Jiquilpan y Zaguayo son pueblos que están muy pegados, a pesar de que son pueblos que están muy cerca. Jiquilpan es un pueblo donde hay mucho francmasón, mucho liberal, y en cambio Zaguayo es un pueblo católico 100%. Entonces pasa por Jiquilpan, le entrega la carta a una señora para que se la entregue a su mamá. Esta señora se la lleva a su mamá y bueno, la mamá la lee. Al enterarse precisamente de que ya no estaba en Cotija, sino estaba en su pueblo natal, así que lo encierran en la iglesia de la Santísima Trinidad, que es donde lo habían bautizado y confirmado. Entonces, así que las tropas federales tenían esta iglesia como un muladar prácticamente, era el establo donde se dormían, donde tenían ahí a caballos, tenían animales, y finalmente acuden al padrino de Joselito, le dicen que lo libere, que pues él es un niño todavía. Entonces este señor, se llamaba Rafael Picasso, él le dice que sí lo va a liberar, pero con una pequeña condición, que le den la cantidad de 5,000 pesos. Entonces el papá se empieza a mover, empieza a reunir el dinero. Sin embargo, pues sí que el padrino le dice: mira, ¿sabes qué? Trata de convencerlo. Dice: te vas al extranjero y yo te libero. Incluso le volvió a ofrecer que se refiera al colegio militar, y él lo apoyaba para ser militar. Entonces Joselito le contesta, dice: no, dice, si usted me libera, dice, yo me regreso con los cristeros. Entonces esto molesta tanto al padrino que incluso así que se va molesto a su casa. Por la noche Joselito está a punto de dormir, no puede dormir por tanto movimiento, por tanto ruido, y finalmente pues así que como nuestro Señor Jesucristo, así que ve que el templo está profanado precisamente por las tropas ahí federales, por los agraristas, y ve 3 gallos que estaban ahí sobre el barandal. Coge los gallos, que eran gallos de pelea, pero no sabía que eran de su padrino. Estos eran gallos muy queridos por su padrino, porque pues, hacía apuestas muy fuertes. Mata a los gallos. Al día siguiente le informan a Picasso que su ahijado había matado a los gallos. Entonces precisamente él, que ya les había prometido precisamente liberarlo a cambio de dinero, dice: ni aunque me paguen lo voy a liberar. Entonces le ordena precisamente a gente de sus esbirros, que a pesar de que le lleven el dinero, lo manden precisamente al panteón y lo maten ahí. ¿Por qué? Porque le había matado a sus 3 gallos. Entonces, finalmente, ya Joselito, ya esa noche le permiten precisamente a su tía María, que vaya a saludar a Joselito. Le manda un recado, y le dice: ¿sabes qué, tía? Tengo hambre. Pero en ese papel, en ese recado, iba un mensaje oculto. Esa hambre era precisamente, dice, la hostia. Si quiero la Eucaristía. Entonces va la tía, lleva guardada que se cuide mucho, y dicen que yo voy a estar en el cielo esperando. Entonces, sobre todo para evitar que la gente del pueblo se levantara por el asesinato de un pequeño, entonces su padrino, Rafael Picasso,
le ordena a su gente que se lo lleven al panteón y que para evitar ruidos, que lo maten a puñaladas. Entonces, pero esta gente había tomado, había bebido y pues dice, bueno, ya se va a morir, lo empiezan a golpear, lo empiezan a atormentar, incluso una pena muy común de esa época era precisamente quitarle la planta de los pies. Algunos dicen que le cortan con navaja los pies, la planta. Bueno, lo cierto es que era más común que le quitaran la piel. Entonces, incluso tuvimos la oportunidad de checar en los archivos, y en uno de los partes militares, precisamente los militares verifican el cuerpo de Joselito y dicen que sí, que efectivamente le habían quitado la piel de las plantas. Entonces lo empiezan a atormentar, lo empiezan a golpear, y así como está, la siguiente, de favor. Sí, lo empiezan a atormentar, lo empiezan a golpear, y pues, bueno, aquí vemos una de las imágenes, la imagen de abajo, nos dice precisamente que Joselito es llevado por tropas federales, cuando en realidad fue llevado por los agraristas, ¿sí? Entonces se lo llevan sangrando por todas las calles. Hay que recordar que las calles de Zaguayo eran empedradas. Si alguno de ustedes ha caminado en una calle empedrada, la verdad es dificilísimo caminar. Imagínense, así que prácticamente sin plantas. Entonces iba dejando su huella por todo el camino, se lo llevan hasta el panteón, y finalmente en el panteón terminan de atormentarlo, lo golpean con la culata, prácticamente le quiebran la quijada, lo empiezan a acuchillar en el pecho, en la espalda, en el cuello, y finalmente a cada cuchillada, nos dice una persona que al parecer estuvo presente, que fue el enterrador, lo único que decía Joselito, decía: ¡Viva Cristo Rey! A cada cuchillada decía: ¡Viva Cristo Rey! Entonces los asesinos no sabían el porqué, de dónde sacaba fuerzas este pequeño. Entonces, para terminar finalmente con su vida, uno de ellos que siguió viviendo todavía en Zaguayo durante mucho tiempo, se llamaba Zamorano, le pone una pistola en la sien derecha y le dispara a Joselito. Entonces cae inerme, finalmente lo matan, lo meten ahí a la tumba, se van a continuar su francachela, su borrachera, estos esbirros del padrino de Joselito, y el enterrador, precisamente sabemos todo esto porque el enterrador va con el cura de una de las iglesias. En Zaguayo hay 3 iglesias importantes. La de la Santísima Trinidad estaba ocupada precisamente por las tropas federales. Entonces, y resulta que el sacerdote era tío de Joselito. Entonces va inmediatamente al panteón, le limpia todo el cuerpo, y así que lo entierra cristianamente. Entonces, posteriormente, al día siguiente, todo el pueblo se entera de lo que sucedió, y resulta que el pueblo, incluso todavía hasta la fecha, tienen reliquias de Joselito. Hay gente que nos ha comentado que así que con los pañuelos, con trapos, diferentes trapos, fueron limpiando las huellas de Joselito, y todavía los conservan. Lo que hicieron sus abuelos, sus tatarabuelos, ellos tienen como reliquia todavía. Entonces, finalmente, Joselito es asesinado salvajemente. Su cuerpo permanece así que en el panteón hasta el año de 1945. Después, precisamente, ordenan aquí que sean exhumados sus restos, se los llevan a una iglesia, y posteriormente estos restos nuevamente son trasladados así que a la iglesia principal,
a la iglesia de la Santísima Trinidad. Entonces, es donde se conservan actualmente estos restos de Joselito, y podemos decir que hasta el año 2005, cuando ordena el Papa, presidente Benedicto XVI, que se empiece en 1995 se inicia la causa de beatificación, dura casi 10 años, y en el año 2005 precisamente beatifican a Joselito. Entonces, aquí hay unas palabras precisamente que son, que expresa el cardenal de José Saraiva, que me parecen sobre todo muy importantes para la juventud mexicana. Dice: el joven beato José Sánchez del Río nos debe animar a todos, principalmente a ustedes jóvenes, para ser capaces de dar testimonio de Cristo en nuestra vida diaria. Queridos jóvenes, probablemente Cristo no les pide el derramamiento de su sangre, pero sí les pide dar testimonio de la verdad de sus vidas. Cristo tiene para cada uno de ustedes las respuestas a las interrogantes de sus vidas y los invita a seguirlos. Entonces, precisamente con estas palabras, invita a los jóvenes para que sigan el ejemplo de José Sánchez del Río, de Joselito, y que estos jóvenes precisamente no se desvíen, no desvíen su camino, que sigan una vida cristiana, una vida santa. Y bueno, finalmente José Sánchez del Río fue canonizado en el año 2016, sobre todo por el Papa Francisco, sobre todo por un milagro de una pequeñita llamada Jimena, que ya había sido desahuciada por los médicos. Los médicos decían que tenía tuberculosis, tenía problemas cerebrales, de hecho le daban ataques, le daban convulsiones. Sus padres se llevaron a la nena a Zaguayo, a un hospital. Zaguayo queda totalmente desahuciada, se la llevan a diferentes lados y los médicos les dan únicamente 72 horas para que la nena muera. Entonces la mamá la lleva con Joselito, le dice: ¿sabe? Lo llevan, sale a Joselito y le pide que interceda ante Jesucristo para que salga la niña. Entonces, cuando llega al hospital, misteriosamente la niña empieza a reaccionar, empieza a sonreír, se abren los ojos, empieza a sonreír, y los médicos nos explican el por qué la niña, así que empieza a sanar. Por la noche la niña ya hablaba ya estaba sonreía con los padres, con los médicos, y para el día siguiente la niña ya estaba completamente sana. Entonces, gracias a este milagro, precisamente, ya aprobado por el Papa, se canonizó a Joselito, y a partir de entonces es San José Sánchez del Río, un joven precisamente que ofrendó su sangre, que ofrendó su vida por la Iglesia Católica, y precisamente para que la juventud, no solamente mexicana, sino la juventud católica de todo el mundo, precisamente siga sus pasos. Esos pasos que mediante la sangre nos permiten precisamente redimir esos pecados que desgraciadamente cometemos día a día. Entonces, espero que les haya ayudado este pequeño esbozo de la vida de Joselito, y sobre todo este mártir católico, precisamente este mártir cristiano, y sobre todo este mártir cristero. Así que por su atención, muchas gracias. Agradecemos al licenciado Antonio por la intervención, y yo creo que nos podemos llevar de tarea esto, ¿verdad? Así como Joselito, pues él dio testimonio muy valiente. De hecho, es el máximo, podríamos decir, lo que se llama mártir significa testigo, y es el máximo testimonio que puede dar una persona, ofrendar su vida. Entonces, ahorita no estamos en época de persecución,
Pero yo creo que Dios sí nos pide que demos testimonio de nuestra fe, ahí en nuestras realidades concretas, ¿verdad? Donde parece que ser católico es sinónimo de ser inculto, de no pensar, de retrógrada, de pueblerino, etc. Entonces, es un modelo actual y hay que pedirle su intercesión por nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes que tal vez ahorita están en nuevas esclavitudes, ¿verdad? Que son las drogas. Esas son las esclavitudes de hoy. Entonces, pónganse de pie, vamos a pedir la intercesión de este gran santo mexicano, pidiendo por la juventud, por nuestros jóvenes, por la juventud de México. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Tenemos que llevar la imagen. Aquí la vamos a llevar a la capilla del Santísimo. Entonces vamos a hacer una valla, por favor, todos para acompañarnos. Vamos a seguir. Viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier. La valla la hacemos hasta la capilla, por favor. Que impere doquier, a triunfar de su ley. Viva Cristo Rey. ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier, triunfante de su ley, que impere doquier, triunfante de su ley. Viva, viva Cristo Rey. Bendita Madre de los hijos de la patria. Hace Padre, nosotros queremos el puñado de su perdón. El puñado de su perdón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere triunfante de su ley, que impere doquier. Pueden pasar de su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Demos gracias al Padre y al Hijo, que le damos herencia. Y pidamos vivir en el reino que su Hijo nos dio por la luz.